Escuchando un poco a Jorge Velosa para recordar esa hermosa tierra boyacense. Mientras esperamos que la gente se vaya conectando, nosotros nos deleitamos con algo de carranga. La China que yo tenía. Bueno, ya tenemos dos visitantes ya. Ahora ya tenemos 3 visitantes. Les vamos dando la bienvenida a esta sesión, maravillosa sesión de esta tarde-noche, amenizando el rato con un poquito de Jorge Velosa, que representa de una u otra manera las raíces de esa hermosa tierra boyacense y de Colombia, ¿no? Bueno, entonces un saludo para todos, muy buenas noches a todas las personas que se van conectando a estas tardes de quimio, sesiones poéticas y literarias. El día de hoy tenemos un invitado especial. Nuestro invitado especial el día de hoy es Efrén Mesa Montaña, autor de varios libros de los cuales vamos a estar hablando. Efrén es magíster en Historia por la Universidad Nacional, licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica, y bueno, el resto pues lo iremos charlando con Efrén, que nos cuente un poco más de su quehacer como docente o a qué se dedica en la actualidad. Y te saludamos, Efrén, un abrazo y bienvenido a estas sesiones de Leuquemia Literaria. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, maravilloso estar acá. Pues yo inicialmente soy maestro de Ciencias Sociales en la Secretaría de Educación de Bogotá. Y pues, entre comillas, mi carrera como literato ha sido lo que inicié muy temprano, pero obviamente es una carrera insostenible en la medida en que, primero, no es fácil escribir, en la medida en que es fácil publicar. Entonces, ya había publicado los textos a la docencia. Esto estoy hace ya 20 años en la docencia. Un recorrido importante. Pareciera casualmente en el año 90. Sí. Alguien de nosotros, sí. 1990. 1990, sí. Es un libro que tiene 36 relatos. Es el primero que escribió acá. Hay relatos que se escribieron por 10, 15 años atrás antes de publicarse. Es una depuración de los datos que había y se intentó escribir los libros todos bajo un solo denominador. Sí. Hombres solitarios, en medio de la violencia en los años 50. Y realmente sí, digamos muchas cosas que se dar unas cosas. Ese es mi primer libro, entonces, y luego me queda un segundo. Sí, antes de pasar al segundo libro, Efrén, yo quería preguntarte, para que la gente se contextualice un poco, que tú, bueno, naciste en Aquitania, y yo quería preguntarte cómo es crecer cerca de la cuenca del lago de Tota, porque digamos que eso es un contexto determinante también a la hora de tu proceso después como escritor también y como docente. El medio influye muchísimo. Bueno, aquí particularmente, yo creo
que todos mis libros, incluso en los libros de historia que se han publicado, está la voz presente de papá, ¿no? Pues papá fue una Sí. persona que padeció la violencia de los Padeció la 50, violencia de los 50, casualmente en un pueblo sumamente mágico, mágico, muy desconectado desconectado de la realidad del de los mundo, demás pueblos de de los los demás Andes, pueblos de los Andes, hacia así de los años 50. por ejemplo, Por ejemplo, desconectado desconectado no no había existe ningún la palabra, tipo no de había ningún tipo de comunicación, comunicación, no había no ni había siquiera ni siquiera carreras. carreras. Entonces, a raíz Entonces, a de raíz esas de historias esas se fue historias armando, se fue armando ese universo ese universo de Villa Literal. literal. Comencé a escribir pequeños Comencé a escribir relatos. pequeños relatos. Ujú. En el colegio. No, No, creo que antes, creo antes de que ingresar antes, al antes de colegio. ingresar al colegio. Acá en este Acá en caso, este caso, hablamos de escuela. hablamos de escuela. En la escuela, sí. 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 Ya estos Ya cuentos esos se cuentos fueron se fueron pagando pagando con el paso del con el tiempo, paso del tiempo, algunos desaparecieron un poco. desapareció un poco. Pero lo más Pero importante lo de más esto es importante de que esto es que cuando se cuando escribe, se como escribe, como decía decía Fray Bradbury, hay que hay razonar, que cuando se hace razonar, cuando literal. se hace literal. Sí. Hay que sentir. Y en ese En ese sentido, sentido, las las sensaciones que se sensaciones que se sintieron sintieron en o esa se época, sintieron cuando cuando se niño, sintieron cuando niños, reaparecieron. reaparecieron. Bueno, se escribe en Bueno, se cualquier escribe en momento. cualquier momento. De Aunque los cerca de los cerca 50 de relatos 50 que había, relatos que había, se que eligieron se esos emitieron esos 36 36 que dieron que paso pues, a dieron este paso libro. pues, a este libro. Este libro, como Este toda libro, como literatura, toda literatura, pues tiene un pues fundamento en tiene la un fundamento en la experiencia. experiencia. Una Ujú. cosa Una es cosa es lo que se lo cuenta que se y cuenta y cómo cómo se se cuenta, cuenta, pero aquí pero aquí se nos cuarta que nada, que todo todo aquello aquello que se pues encontraba pues partía de hechos realmente ocurridos. Ocurrido, sí, a partir de la realidad. Bueno, antes de seguir con tu relato, tienes como un retorno, no sé si es porque tienes todo el volumen del computador subido, no sé, o otro dispositivo en el que está haciendo retorno. No sé si Déjame los... conectarme, posiblemente, no sé, caramba. Preguntémosle a las personas que nos están escuchando si se escucha bien o nos escuchan bien, las personas que están conectadas, porque puede ser que solamente yo esté escuchando el retorno. Esperemos ahí a ver qué nos contesta. A veces tiene un poquito de que se demora, entonces de pronto la gente no ha escuchado de que estamos hablando. A Sí, ver si nos escuchan bien. tal vez un poco lejos del micrófono, posiblemente. Mm, no sé, hay como un retorno allá, pero al parecer ahí nos escribe, Efren no se escucha y otro nos dice si se escucha. Caramba. Bueno, sí se A ver, escucha, nos ¿se me dice. escucha bien? Sariri, yo escucho bien. Sariri dice se escucha y Amel dice Efren no se escucha. De pronto tienes que acercarte un poco al micrófono o subirle el volumen. Por ocasiones, a veces el retorno no deja escuchar bien a Efren. Tienes un retorno y es allá el asunto, porque de pronto estás conectado solo con el computador o también con el celular. No, únicamente el computador. Bueno, vamos a intentar entonces seguir desarrollando esto y vamos a ver si estas cuestiones tecnológicas nos dejan. Bueno, listo. Entonces, Efren, cómo es esa también esa vocación por las ciencias sociales, ¿no? ¿Eso es antes o después de empezar a escribir? Esto es posteriormente. Bueno, yo parto de algo, lo había leído en Aristóteles hacía mucho tiempo, ¿no? Aristóteles comentaba una cuestión muy sencilla. Si uno quiere alimentar una carrera, hacer efectivamente lo que le gusta, debe buscar la manera de sustentarla. Uh-huh. Se pregunta uno, como escritor, un escritor en Colombia, la única manera de poder alimentar esa maravilla de poder escribir, obviamente no es con milagros. ¿Cómo hay que hacer? Sustentarla mediante una carrera. Entonces, en ese caso, me acuerdo en el año 90 cuando ingresé a la Universidad Pedagógica, el ideal era ese, hacer una carrera con el fin de alimentar otra. Uh-huh. La carrera literaria que estuviese a la sombra de las ciencias sociales. Hoy día las ciencias sociales
prácticamente han cubierto todo y son dos cosas que prácticamente se funden, ¿no? Una parte de hacer historia, escribir historia, y por otra parte hacer literatura, que son cosas muy diferentes. Otra parte está la sensación, el deseo de escribir, y por otra está la capacidad de razonar, ¿no? Es algo pero posterior deseo de escribir, de hacer literatura. Bueno, y si nos vamos allá a esos recuerdos, allá del pasado, de esa vida universitaria, ¿podrías hablarnos un poco de esa vida universitaria? Podríamos hacer, porque a nosotros nos escucha mucha gente joven, entonces podríamos hacer como una comparación entre la vida universitaria de aquella época y la que hoy nos ha tocado. Sí, bueno, ya en los años 90 no hay mucha diferencia frente a lo que sucede hoy día, pero encontramos que los maestros que tuvimos, ¿no? Claves, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica yo conté con la sabiduría de Darío Betancourt, de Renan Vega, maestros de historia que muy exigentes y no solamente lo exigente, sino la sabiduría. Por ejemplo, yo aprendí todavía no llegó a ese paraíso maravilloso de poder investigar, pero llegué gracias a trabajo que ellos siempre sugerían, ¿no? Una exigencia tremenda. Entonces, los estudiantes de este momento somos ese tipo de estudiantes que intenta identificarse con los estudiantes de los años 70. Son estudiantes de cierto modo con esa nostalgia todavía de la revolución, de Cuba, etcétera, etcétera. Y ese clamor necesario igualmente por saber y aplicar el conocimiento. Hoy día no ha cambiado mucho, ¿no? Igualmente los estudiantes hoy día son más abiertos, más dados pues a la práctica de los derechos humanos. En este momento sí existe una nostalgia tremenda de los años 60. Hoy día ya es la aplicación de esa cantidad de deseos, ¿no? Claro, hemos cambiado mucho, son generaciones bastante distintas. Ok, bueno, entonces volvamos, ya luego de ese contexto, volvamos otra vez a tu obra. Estábamos hablando de ese libro de 1990, de Ediciones Antropos, Alguien de Nosotros, donde tú compilas esos 36 relatos breves que son una invitación precisamente a conocer la vida cotidiana de los pueblos y especialmente de los municipios olvidados colombianos de mediados de los años 50, ¿no? Donde tú narras o relatas la historia de personajes anónimos, sin nombre, sin edad, de esos que nunca aparecen en la prensa y donde los temas recurrentes son la muerte, la soledad y el miedo. Sí, efectivamente. Como digo, son todo el contexto, término incómodo, esa palabra contexto. Son los años 50 en Boyacá. Yo diría que esa soledad, esos personajes tienen pues una influencia bastante clara. Yo trato acá, yo en esa época leía mucho a Juan Rulfo, sus cuentos, su Llano en Llamas y su Pedro Páramo. Toda esa cantidad de emociones que transmite ese lenguaje tan poético, hermoso que usaba Rulfo. Tratado de mezclar en cierto modo con ese estilo muy particular de Cortázar, de García Márquez. Entonces, de alguna manera, esas son las pequeñas influencias que lleva uno y que invitan a identificarlos, no imitarlos, sino escribir de una manera casi similar. Entonces, en ese sentido, esos personajes, bueno, aquí hay monólogos, hay textos en tercera persona, de manera que son personajes que se pueden ver de muchas maneras, pero siempre en esa condición de soledad, de ausencia, de exclusión, ¿no? No sé cómo estuvieron de tiempo, hay un relato bastante corto acá, es el primero casualmente de Alguien de Nosotros. Sí. Si ustedes consideran, este es un libro muy poco conocido, realmente me encuentro en un lugar donde tuve que sacarlo prestado porque ya está edición agotada.
Y hace tiempos que no lo veía, me encanta ver este libro acá de nuevo. Sí, claro, si quieres nos puedes leer algo y mientras tú te vas preparando, yo saludo acá a todas las personas que se están conectando y nos están escuchando. Un saludo para Amela Mesa, Ariri Club, Jonathan Alexander Mozos, Lakis, un saludito para Lakis, Rafita Mesa que va llegando, todas las personas que se van conectando, un saludo muy especial. Y entonces, pues nos vamos con un poco de lectura del invitado esta noche. Listo, muchas gracias. Bueno, aquí está el primer relato de alguien de nosotros. Se llama Monólogo de Ofrenda en el silencio del miedo. Estoy mirando por la ventana desde que la tarde empezó a cubrirse de polvo. Vi cómo los alisos y eucaliptos se fueron perdiendo entre las sombras pardas hasta que quedaron como momentazos bruscos en un sueño. Desde aquí escucho a mi madre encomendarse a todos los santos de que tiene memoria. Ella cree que es el fin del mundo. La he oído entre las pausas de sus oraciones llamarme a gritos para que la acompañe en los rezos. Le he contestado que iré más tarde, cuando los ojos se me cansan de mirar en el enjambre de polvo a los árboles que parecen dormir, quietos como en un sueño pesado. Me asomé a la ventana porque oí un grito de muerte que trepaba por la calle, tembloroso y ancho que apenas podía caber en ella. ¿Qué pasó? Le dije a mi madre. La oí trastear en los baúles buscando su camándula bendecida por el obispo. Luego murmuró algo, como si alguien se lo dijera. ¿Con quién hablas? Le pregunté. Decía que no demores en la ventana, te puede hacer daño lo que no debes. Me contestó volviendo al mismo tiempo al abejorreo de sus oraciones. Algunas brisnas de gritos se habían quedado enredadas en las ramas de los alerces frente a mi casa. Corran que el mundo se va a acabar. Y más allá, entre el tumulto del grito que se desvanecía, el eco retumbaba como un trueno. ¿Qué es lo que dice? Preguntó mi madre, haciendo sonar las cuentas de la camándula. Así, como si le sacudiera el polvo que se le había arrumado de repente. ¿Te parece que va a llover? Le respondí. Y mis palabras en el silencio repentino atravesaban la estancia que nos separaba. Bueno, parece que hay una interferencia. Estamos teniendo problemas técnicos y vamos a esperar si Efren vuelve. Sí, Daniel Mesa, evidentemente estamos teniendo problemas un poco con el sonido de Efren. Pero bueno, vamos a tratar de solucionarlos para ver si podemos continuar. Saludo a Daniel Mesa también que nos comparte por ahí, a Natalia Castillo y a todas las personas que van llegando. Vamos a tratar de resolver estos inconvenientes. Ahora con Efren para poder continuar. Vamos a ver acá, escribirle por el interno. A ver si vuelve nuevamente Efren. Para las personas que van llegando y que se acaban de conectar. Efren es un profesor y es también un escritor, magíster en historia de la Universidad Nacional y tiene un largo recorrido y estamos tratando de hacer un recorrido por cada una de sus obras. Nos estaba hablando de ese relato de alguien de nosotros, de donde se habla un poco de la historia de, como bien lo decíamos, de algunos personajes anónimos, como tantos personajes anónimos que hay en Colombia. En este caso, pues se refería a los personajes anónimos de mediados de los años 50, pero si queremos traer esto a nuestra realidad, pues sabemos que sigue pasando esto en nuestra historia de Colombia, en nuestra actualidad, ¿no? Tantos personajes anónimos que nadie conoce de ellos, ni su nombre, ni su edad. Y bueno, algunos ya sabemos que
por cuestiones que pasan en nuestra sociedad colombiana, de la violencia, y en muchas ocasiones esa violencia secundada por el Estado, pues esos personajes sin nombre y sin edad se marchan y quedan en el olvido, como llegaron, sin nombre y sin edad. Entonces eso era un poco lo que el autor trata de rescatar en esa primera obra, que se llama Alguien de nosotros. Creo que por eso podemos preguntarle más tarde a Fren, pero creo que por eso el nombre, ¿no? Alguien de nosotros, porque puede ser cualquiera de nosotros. Qué pena con ustedes, que se ha ido la internet, ya estamos de nuevo. De nuevo, sí, acá estamos. Acá estamos de nuevo, pero otra vez se volvió a ir. Otra vez. Bueno, pedimos excusas a todos, pero estos son gajes del oficio, ¿no? Con estas sociedades tecnológicas. Estas sociedades tecnológicas nos ponen en estos corre-corres. Ahí está apareciendo. Ya. Acá estamos. Tranquilo, entendemos estos nuevos tiempos de la tecnología nos ponen aquí con esas dificultades técnicas, pero entendemos y tenemos paciencia. Muy bien, estaba bien la lectura. Ustedes mirarán hasta ahora, el cuento realmente es muy cortico. Tiene 2 páginas y media. Si ustedes consideran, podemos continuar. Luego, si hay alguna pregunta, sería maravilloso. Sí, continuemos. Creo que estaba creando ahí esa parte. Me pregunté por el grito, no por el tiempo. Recuerdo mi madre, interrumpiendo la oración y retomando al instante como si nada lo hubiera alterado. Además, te estoy pidiendo el favor de que vengas a rezar conmigo. En mis tiempos, las muchachas solo se asomaban a las ventanas para buscar marido. La vi de nuevo reemprender sus oraciones y entre pausas comentar lo que le estaba pasando al pueblo. A pesar de que ella no tenía conciencia de qué se trataba, el pueblo, con su mente de alta podrida, se lo estaba mereciendo. ¿Es que acaso ya no habían sido advertidos por el obispo en la Semana Santa pasada? ¿Dejan el pecado o se los carga el diablo? Había dicho. Yo, por lo menos, añadió mi madre, no tengo necesidad de asomarme a la ventana para ver qué está pasando. Solo con imaginarlo me es suficiente. Y otra vez fui acompañada en mi silencio por el hormigueo constante de los rezos al otro lado de la puerta. En la calle, una brisa ligera barría el polvo embadurnado en las piedras y hacía un hueco en el aire espeso que me permitía ver allá a lo lejos la plaza desolada donde se mecían tristes los alerces. Y el tiempo que se estancaba entre el polvo, brotó el eco del grito, rebotado tal vez por de las montañas cercanas, pero más lento y cansado, como si de tanto chocar con las piedras estuviera gastando. Cuando algunas de sus lanchas terminaron por confundirse con el miedo de mi respiración, mi madre desde su sitio atonó con la misma pregunta. ¿Y ahora qué es lo que dice? Entonces, quitándome la maraña de temor que se me había dormido en los ojos, pude responder, atragantándome con las palabras, que si no corríamos, el mundo se iba a acabar. Eso ya lo sé, refunfuñó ella, solo que a esas alturas se te ocurre decirme la verdad cuando ya es demasiado tarde. Después, la oí restregando cerillas para encender veladores. El tiempo se fundía a mi alrededor, aturdiéndome los pensamientos. Pensaba en lo mismo desde el instante en que el grito corrió por la calle. Las ideas moridas y trituradas por el mismo tesón comenzaban a marchitarse en mi cabeza, que apenas sentía que en ellas había un espacio para mantener la cordura. Hoy es domingo, pensaba, y como tantos domingos atrás, siempre he faltado a misa. Es por eso, tal vez, que la atmósfera se ha cargado con la pecaminosa negrura de mi alma. A veces mis pensamientos eran cortados con las palabras filosas de mi madre. Ya es demasiado tarde, decía. Por eso te he encomendado a todos los santos de que tengo presente.
de ese rebaño que te protege ante todas las injusticias de la vida, porque te vas a quedar sola. Me voy. Y más adelante, ante mi silencio, le oí decir que ya tenía en sus maletas todas las obras de caridad que había hecho, los recibos de las limosnas y los batidos que había pagado, y grabados sin perder un hilo, los sermones del Viernes Santo. Esa iba a ser la evidencia del comportamiento de la tierra ante los ojos del Señor. Al otro lado de mis palabras, la calle empezaba a cobijarse de una llovizna tierna que se desmicajaba entre la polvareda. Ahora sí pienso que va a llover. He querido decírselo a mi madre, pero tengo miedo de despertarla del letargo en que se encuentra, rezando sin parar, cuando ya tarde se va llenando de sombras, entre las sombras pardas que la sepultan. Es domingo, pero parece que fue un día que no tiene nombre. Eso también he querido comunicárselo a mi madre, pero ahora sé que se ha quedado dormida, porque desde hace rato repite la misma oración. Yo sigo esperando el cansancio en mis ojos, aunque sé que llegará cuando me sea imposible descubrir con mis manos entumidas el marco de la ventana y la oscuridad espesa de la noche. Solo entonces me iré a descansar. Mientras tanto, continuaré mirando a través de la ventana, tal como si el tiempo se hubiera rezagado en algún lugar de la tarde. Ese es el cuento, monólogo en el silencio del miedo. Bueno, muchas gracias, Efrén. Voy a saludar acá a las personas mientras retomamos entonces tu cuento. Voy saludando por acá a Dayana Acevedo. Un saludo para Dayana. Saludo para Luis Eduardo Sánchez, que siempre se conecta y siempre está con nosotros acá. Y para todas las personas que nos están viendo, los que no alcance a ver sus comentarios, pues nos excusan, pero un saludo y un abrazo para todos. Entonces, Efrén, volviendo, antes de hacerte algunas preguntas respecto al cuento que acabas de leer, quiero preguntarte si tú tienes, porque todavía tenemos algunos problemas pequeños con el sonido. ¿Tú tienes parlantes o estás...? Sí, tengo parlantes. Sí, porque ya hice aquí con una diadema, no funcionó. Exacto, entonces... pero el computador, o sea, si desconecta los parlantes, se va totalmente todo el sonido, o... Sí. Porque es que parece ser que por eso es el retorno. Bueno, ahora, si estoy más cerca del micrófono, ¿me escucha mejor? Sí, te escuchamos. El problema es que hay un retorno y creo que el retorno puede venir de los parlantes de pronto que tienen muy alto el volumen. Entonces podríamos intentar bajándole un poco a los parlantes. ¿Ahí me escuchas? Sí, lo escucho perfectamente. ¿Qué pasa esta vez? Creo que mejoró. Pero yo en cambio lo escucho muy poquito. ¿Ahí estaría bien? ¿Ahí me escuchas? Sí, lo escucho. Listo. Creo que ahí está un poco mejor. Bueno, creo que está un poco mejor. Bueno, entonces yo veía en ese cuento en ese relato que acabas de leer, yo veía mucho como las tradiciones precisamente, bueno, no solamente de los años 50, porque algunas de esas nos acompañan todavía. Por ejemplo, cuando hablabas de la camándula y de los rezos, todos esos heredados de una tradición católica, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente veía yo ahí esos elementos que me parecen pues precisamente rescatados de cómo es la vida en el campo, en la vida cotidiana, y para las personas que están conectadas acá, que de pronto tienen un poquito más de 30 años, se deben acordar de todas esas historias cuando decían que el mundo se iba a acabar, ¿no? El mundo se va a acabar todo el tiempo. Que cuando éramos niños, ¿no? Y nos decían que el mundo yo creo que he asistido como a unos 10 finales del mundo. Sí, efectivamente, sobre todo en la tradición católica, que es, pues, infortunadamente, una religión que tiene el fin del mundo como meta, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre se busca que la gente esté preparada para llegar al otro mundo. Esto es casi normal, pero aquí estos personajes que mencionamos acá, primero hay una persona que está algo trastornada, la madre de Ofelia. Y Ofelia, igualmente esa mujer pegada a la ventana mirando cómo transcurre el mundo. Sí.
Sí, bueno, muchas gracias por ese maravilloso relato. Y bueno, llegamos al año de 1997, Fren, el año de 1997, el llamado de Otoniel. Sí, el Sí, llamado de el llamado de Otoniel. Otoniel, Aquí ya es aquí ya es distinto. distinto, aquí ya tenemos Nueve nueve historias. historias. En En el primer libro yo intento hacer relato, no hablo propiamente de cuento. el El género es muy distinto. pero Pero ya ya en el llamado de Otoniel ya tengo tengo poco más de conocimiento, manejo mejor el lenguaje. La técnica ha ido cambiando. Ya puedo decir que hay cuento. Aquí hay efectivamente hay 7 cuentos y 2 relatos en este libro. O sea, este nuevo libro, digamos que toma distancias del anterior, ¿no? Sí, por supuesto. Aunque, bueno, distancia en cuestión de técnica, pero los temas siguen siendo los mismos. Los temas siguen siendo los mismos. Bueno, y leía yo ahí en tu página que en este llamado de Otoniel hay un asunto de humor negro y de la fatalidad, ¿sí? Y que hay específicamente en un cuento que se llama Cuando escampe o Cuando escampé, que contiene unos datos verídicos sobre la historia económica y social de nuestro país, ¿no? O sea, también nos habla de la realidad. Cuando escampe se narró en primera persona, es un monólogo, pero recurriendo al lenguaje que empleaban los cronistas en el siglo XVII. Entonces se trata de una carta que envía un cura comentándole pues al rey sobre los problemas que enfrenta su comunidad, que ha sido asediada por la peste. Entonces no tiene cómo sostenerse, no tiene alimentos y considera que igualmente el fin del mundo está cerca. Es un cuento en ese sentido, pues tiene muchos, como comentamos, muchos elementos claves de la historia económica social, y particularmente pues que hace referencia a casos de la peste aquí en Colombia a partir de comienzos del siglo XIX, 1805 y 1815. Aquí en Colombia se presentó una epidemia de viruela terrible que terminó de asolar con los pueblos indígenas que había, particularmente la cuenca del lago de Tota. Entonces, este cuento se fundamenta en esto. Y pues una de las particularidades consiste en el lenguaje que se emplea, ¿no? Es un lenguaje totalmente del siglo XIX. Ok, perfecto. Entonces es un texto basado en datos muy verídicos, pues, de la historia socioeconómica de Colombia. Podríamos decir entonces que en tus textos hay más de realidad que de ficción. Sí, aun cuando, bueno, pues, a ver, partamos de esto. Yo creo que toda literatura tiene fundamento en la experiencia, incluso aquello que llamamos ficción. Una cosa está en la transposición, ¿no? En cómo se cuenta. Pues al contarse, obviamente pierde ese sustento, entre comillas, de realidad y se convertiría en algo que García Márquez llamaba, ¿no? Una transposición poética de la realidad. Esa realidad que nos envuelve, que la vemos, sencillamente le añadimos la magia del lenguaje, si se quiere decir, para que le dé un toque diferente. Y quizá en ese cuento, pues bueno, es una carta, es el lenguaje de un escribano de la época, pero los elementos que añade pues no dejan de ser literarios en la medida en que está aturdido por los prejuicios, por las creencias de la época. En este sentido, todo parecería en ese sentido sí ya literatura. Sí, bueno, es un cuento de apenas 10 páginas y obviamente nos tomaría tiempo. Sí, no sé. Bueno, entonces vamos avanzando. Entonces vamos a pasar a un tema totalmente diferente, porque después de 1997 se viene en el año 2007 los poemas de amor y de guerra. Una mezcla entre ensayo, literatura y poesía. Y bueno, esto es un cambio. Aquí sí podemos hablar de un cambio, ¿no? Porque veníamos de la narrativa,
y pasamos al ensayo y pasamos a la lírica, a la poesía. Entonces aquí sí hay un cambio, pues no digamos que radical, pero digamos que el cambio es evidente. Sí, Por supuesto, ya en la narrativa se puede recurrir a un lenguaje mucho más libre, pero ya en poesía se está muy restringido, ¿no? Se restringe mucho, pese a que hoy día yo no conozco ningún poeta en la actualidad que se dedique a escribir octosílabos, que haga sonetos. Todos hoy día están recurriendo al verso libre. Sí. Es mucho más sencillo igualmente. Se permite que haya mayor libertad en la escritura, pero igualmente hay una limitación. Un poema debe tener una extensión no más de 20 líneas. A veces ya en ese caso se recurre a, pues, por ejemplo, los trabajos que se han hecho últimamente ya tienen 2, 3 páginas, un poco más extensos. Entonces sí, hacer poesía ya es más diferente, además del lenguaje, puesto que en una sola línea uno procura matricular demasiadas imágenes, ¿no? Sí. Es totalmente distinto el lenguaje. Bueno, y yo creo, Efraín, que ya para que la gente note un poco la diferencia, y yo creo que todos estamos acá esperando algunas lecturas de algunos de tus poemas y después hablamos un poquito. Sí, claro. ¿Me permiten un segundo? Creo que he sido el libro que he olvidado y está aquí a la vuelta. Sí, claro, tranquilo. Entonces, mientras Efraín regresa, seguimos saludando a las personas que no veo por ahí. Saludos para Laura Suta, saludos para Camila, saludos para todos los que están por ahí conectados y que pronto no alcanzo a ver y se nos pasa ahí el saludito, pero acá estamos pendientes de todos. Nos pueden escribir sus comentarios y bueno, esperamos que haya mejorado un poco el audio y que nos estén escuchando un poco mejor. Estamos haciendo lo posible para que llegue un poco con más claridad esta velada literaria y poética. Entonces, vámonos entonces con algo de poemas de amor y de guerra. Bien, este libro inicialmente, bueno, no pensé que fuera tan grande, tuve críticas de algunos amigos por esa razón, ¿no? Un libro de poesía siempre es un libro pequeño. Sí. Este libro abarcó cerca de 120 poemas. Es demasiado ya. Pero ha tenido cierta acogida, afortunadamente. Y pensando muy bien en la Divina Comedia de Dante Alighieri, este libro se publicó siguiendo ese modelo, ¿no? Porque no son solamente poemas de amor y guerra, están inicialmente los poemas de amor, luego vienen los de desamor y finalmente de guerra. Entonces es acá una ida al infierno de Dante, pero en el sentido contrario. La Divina Comedia termina en el paraíso. Aquí yo inicio en el paraíso, en el amor. Luego voy al purgatorio, que aquí son los poemas de desamor, y termino saliendo por el infierno, que son los poemas de guerra. Los poemas de guerra son esa decepción ante el mundo, con algo de política, sin duda alguna. Los poemas de amor sí, afortunadamente, como dijera Fernando Pessoa, todas las cartas de amor son ridículas, y no serían cartas de amor si no fueran ridículas. Pero acá estos poemas son ridículos, absolutamente, de modo que tal vez me atrevería, uno de los poemas que me ha gustado, obviamente no todos le gustan a uno, ya el libro se publica y ya no tiene remedio. Sí, ya después de que se mande a la imprenta ya no hay marcha atrás. Sí. Ese poema, a ver, se llama, tengo que dejar las gafas a un lado, se llama Hay viejas fragancias. Tiene un epígrafe de un poema náhuatl mexicano. Solo salimos, solo pasamos frente a la tierra, frente al mundo. Hay viejas fragancias emanando en esta casa sola, yerta, callada y fría. Viejos aromas recorriendo corredores, efluvios de húmedo hollín, de hojas muertas y mojadas por la lluvia.
de maderas corroídas por el viento y murmuraciones apenas perceptibles, cuyos secretos duermen en resquicios de adobes y grietas abiertas por la furia de la tierra. Hay viejos olores, pino, eucalipto, musgo, acacia, ciprés, dulce zarzamora, yendo empujados por el aire en la gigantesca calma, paz y silencio y miedo de esta casa, esencias de alisos, frailejones, raíces, árboles agarrados a la tierra, rabia herida atrincherada en los rincones, cuartos solos, polvorientos, por cuyas puertas y ventanas de vidrios astillados huye silbando el viento. En esta tarde sola, limpia, tarde fría, después de lluvias diluviales, en que ambulo preguntando a sus paredes dónde se extraviaron sus sombras, siluetas dibujadas, cuerpos tibios, anhelantes, huyendo en la tarde, buscando el refugio en sus aleros, en sus cuartos solos, desolados, calor de otros días, deseo hecho añoranza, dulce y triste muchachita, donde ahora, lento, ledo, dejo mis pasos, huellas que devorará el viento, que despezará la noche con sus sombras, mientras marcho hundiendo la mirada en este abismo de ausencias. Ese es un poema de aquella persona que vuelve al lugar de sus antiguas citas y ya no la encuentra. Sí, precisamente estaba pensando yo en que las fragancias y los aromas, eso tiene una conexión directamente con la memoria, ¿no? Con la memoria, yo creo lo más hermoso que nos pasa ahora a los seres humanos es la infancia, ¿no? Y sobre todo también hay que advertirlo. Boyacá afortunadamente tiene una naturaleza hermosa y regresar a un lugar que ha sido intacto, que solamente basta centrarse y adivinar, saber que se está ahí, adivinar dónde se encuentra en razón de la cantidad de olores maravillosos que hay, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es una especie de remembranza. La remembranza a través del aroma. Yo, por ejemplo, recuerdo de mi niñez el olor al eucalipto. No sé por qué lo tengo tan presente, pero el olor a eucalipto me transporta a la infancia. Y también el olor, había una planta, no sé si los que están aquí escuchándonos o de pronto Efren la conoce, que era una planta que utilizaban nuestros padres y nuestras abuelas para cuando teníamos gripa o resfriado. En mi pueblo le decíamos matarratón. Y todo eso me recuerda y me transporta a la infancia. Y está directamente conectado con esos aromas, ¿no? que nos llevaban a esa infancia que ahora yo creo, sobre todo cuando ya estamos pasando de cierta edad, empezamos a añorar. Sí, bueno, siempre se escribe desde la nostalgia, ¿no? Y la nostalgia es ni más ni menos que la remembranza casualmente de esos tiempos idos, la maravilla de la infancia y quizá la adolescencia misma, ¿no? Sí. Descubrir el mundo y sobre todo con emociones hermosas cuando se empieza a enamorar, es algo distinto. O exacto, el olor del primer amor, creo que nunca se olvida tampoco. Entonces también, bueno, antes de que Efren nos comparta otro de sus poemas, vamos a invitar a la gente que nos está escuchando. Efren, me parece un ejercicio muy bonito, invitar a la gente a que nos escriba y nos comente qué aromas le recuerdan a su infancia, qué tipo de aromas los transportan a eso, ¿no? Y aprovechar para saludar a Noel Alexander Quiñones Garavito, un abrazo grande, que nos dice que en la costa también le llaman matarratona, esa planta de la que hablábamos ahorita, creo que era para bajar la fiebre, creo, si estoy mal me corrigen, pero creo que para eso era lo que la utilizaban. Entonces los invitamos a que nos comenten y vamos leyendo acá los comentarios. ¿Qué aromas los lleva a esa infancia, ¿no? Desde la ignorancia, desde la nostalgia, mientras seguimos con la lectura de otro poema de Efren. ¿Qué nos dicen? Todavía no nos dicen nada, pero puedes leer y después leemos lo que nos diga la gente. Puedes leer tú otro poema. De desamor.
Otra vez, sin duda, habrás vuelto a recorrer silenciosas las sombras, a mezclarte en el follaje frío de los alisos, y a entumecer tus manos y tu rostro con las ramas empapadas por la lluvia. Otra vez, jovencita mía, habrás vuelto con los recuerdos en las manos, con el alma desnuda a las trampas del pasado, y los ojos puestos tras los troncos retorcidos, esperando una mirada más que lo refleje, y una palabra al menos que sacie ese vacío. Otra vez, hoy como nunca, después de la lluvia, con un sol pálido y manso a la espalda, habrás dejado los quehaceres de la casa y marchado con incesante dolor en el alma, a dibujar momentos y a extraviar palabras, donde solo el silencio, martirizante cómplice, devorará sin más respuestas que tus lágrimas. Y la tarde extraña y sola y tumefacta, con las puntuales campanadas de las 5, te irá devolviendo por el resquebrajado camino, callada, mirando al suelo, entre prisas y lutos y mujeres que llegarán tarde a la misa, y ajenos los desaforados pasos seguirán en ti, mientras caminas lenta, pensando, horrible regreso, ¿qué irás a decir en casa? Chica que vuelve al lugar donde ya no estoy. Sí. Muchas gracias, Efren. Ya esa, obviamente, hay varios elementos ahí que podemos rescatar de ese poema, de este poema que nos has leído. Efren, esto se puso bueno, la gente empezó a compartir por ahí sus sentires. Por ahí nos dicen que el aroma a café recién hecho me transporta a la niñez y a tiempos felices, nos dice Noel Alexander Quiñones. Y a mí también el aroma del café me encanta. Nos dice Donatella, el olor a chocolate. ¿Sí? El olor a chocolate también. Nos dice Natalia Castillo, el olor de madera mojada. También me transporta a la niñez y sobre todo al campo, ¿no? Al campo me lleva también. Enrique Ramos nos dice el olor al pasto mojado. El olor al pasto mojado. Laura Merchán nos dice el olor a café, más que recordar mi infancia, me recuerda a mi buen vecino. Para los que comparten un cafecito con el vecino o el famoso tinto que le llamamos nosotros los colombianos. Bueno, vemos que la cuestión de los olores y de los aromas nos traen, nos conectan directamente con el recuerdo. Y bueno, en el segundo poema más bien hablábamos también un poco del desamor, ¿no? Entonces, bueno, Efren, hay una frase que leí ahí en el blog que tienes en internet y dice, escribimos para ser lo que somos o para ser aquello que no somos. En uno u otro caso nos buscamos a nosotros mismos y si tenemos la suerte de encontrarnos, descubriremos que somos un desconocido. Sí, esa frase es de Octavio Paz. Sí, efectivamente. Creo que en literatura pasa lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando hay algún personaje que se asume con tanta propiedad que finalmente terminaría desplazando a uno. Cuando se escribe de alguna manera se intenta evadir la misma realidad de la que se hace parte. De hecho, creo que se escribe con ese fin, alejarse del mundo donde se está para verlo de otra manera, desde otro lugar. Y en ese sentido, creo que la frase de Octavio Paz tiene mucha razón. Bueno, sí, bueno, muchas gracias, Efren. Seguimos, no vayas a quitar el libro de poemas porque vamos a seguir con lo de los poemas porque es mucho más fácil leer un poema breve que leer los otros textos. Entonces vamos a seguir amenizando esta conversación con la lectura de algunos poemitas, pero también vamos a seguir avanzando y vamos a cambiar de una manera un poco brusca, vamos a cambiar a otro tema y nos vamos, Efren, del 2007 saltamos al 2014. Nos vamos con este texto de Jóvenes, Conflicto y Memoria Escolar, un texto que hiciste a cuatro manos con Ricardo Castaño Tamara y que fue impreso, editado por la Universidad Distrital. Es un texto que compila 3 trabajos cuyo propósito es señalar los problemas de la educación colombiana, específicamente en el contexto de Bogotá. Ese texto tiene entonces, si he entendido bien, Efren, tiene 3 partes. La primera parte, de la cual no sé si nos vamos hablando de cada parte. La primera parte es notas para la valoración de la violencia escolar.
Sí, ese texto efectivamente es de Ricardo Castaño. El texto que sigue, que tiene que ver con la deserción escolar. Sí, exclusión, pobreza y deserción escolar. Ese sí es mío. Bueno, efectivamente lo que se muestra aquí en esos textos es los problemas de la escuela, pero particularmente lo que sucede cuando vemos que un chico se ve obligado a abandonar los colegios, las escuelas. ¿Por qué razón lo hace? Infortunadamente, nuestros expertos, que en Colombia sobran, hay mucho, Colombia es un país de expertos, dicen que el chico se va de los colegios sencillamente porque los maestros no le agradan, porque no les gusta la escuela, etc. Pero lo que no se han dado cuenta es que los chicos se van solamente por una razón, porque no pueden sostenerse en la escuela, no tienen los medios. El problema es básicamente económico. Tienen que salir, ponerse a trabajar, etc. Entonces lo que se busca en ese texto es explicar, dar las razones efectivas por qué razón los muchachos se ven obligados a abandonar la escuela. Y en ese sentido encontramos de que Colombia, siendo un país democrático, un Estado social de derecho, y lo que es más, infortunadamente está incumpliendo con esa mayoría de la sociedad que está excluida. ¿Cómo hacer para atraer a esos muchachos? Es bastante difícil acá, sobre todo cuando infortunadamente no hay un proyecto de nación. Nuestros políticos, bien lo sabemos todos, no tienen en la cabeza un Estado, tienen sus propiedades, su mundo, la manera de estar muy bien, pero el concepto de democracia está muy ajeno a ellos. Entonces, solamente se planteó el problema acá y mirar qué hacer. Lo que se buscaba los muchachos era ya aquí hacerles una invitación a la práctica de derechos. Sí. Si somos un país democrático, la única manera, lo único que nos salva es ejercer la democracia. Tú nos hablas ahí de un concepto que es la exclusión social de tipo estructural. Podemos, Sí, claro. podemos hablar un poquito de eso para que los jóvenes que nos están escuchando se hagan una idea de qué se habla cuando hablamos de exclusión social de tipo estructural. Bueno, una cuestión que infortunadamente ya se parte de la cultura nuestra. A ver, miremos, Desde que llegan los conquistadores a comienzos del siglo XVI, la exclusión ya es una práctica. Llegan, invaden un país, toman como siervos prácticamente a aquellos indígenas que no mueren de peste ni bajo espada, los sobrevivientes. Y esa exclusión va a perdurar durante más de 300 años. La herencia española, que se va a fundamentar mucho más adelante con la educación, va a continuar excluyendo personas. Somos un país donde, incluso en Bogotá todavía se habla perfectamente de estratos sociales, ¿no? Se habla de clases sociales, pero hablar de clases sociales en una democracia es un absurdo. Sí, somos ciudadanos y eso es suficiente. O sea, si somos ciudadanos, somos personas en ejercicio de derechos. Y eso hay que reconocerlo no solamente desde la Constitución del 91, sino aún de las reformas que se hicieron. En el 36, por ejemplo, ya el concepto de ciudadanía se aplica. La reforma que se hizo en el año 68 igualmente va a ir, pero va a ser la Constitución del 91 la que va a entregar toda esta suerte de derechos para empoderar a las personas. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de que todos somos sujetos de derecho, no tiene por qué haber clases sociales ni estratos sociales, solamente ciudadanos. Y un ciudadano es cuando ejerce derechos, y si en Colombia le impiden ejercer esos derechos, entonces vamos hablando de que hay una exclusión estructural que tiene un fundamento, por supuesto, histórico. Es decir, no apareció ayer, viene, ya ha hecho parte de la cultura. Entonces lo que hay que buscar es los modos, los mecanismos para ir eliminando eso. Buscar las posibilidades de que las personas participen, ejerzan sus derechos, hagan parte de la sociedad. Y en esa labor, de buscar la manera en que los estudiantes y los ciudadanos hagan parte de la sociedad, tú rescatas la labor importante del docente. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿cuál sería entonces ahí? La pregunta es para ti y también para las personas que nos están escuchando, que nos escriban sus comentarios y vamos dialogando acá entre todos. Entonces, ¿cuál sería la labor del docente o cómo puede actuar el docente en medio de esta situación tan compleja? Sí, muy bien. Primero que todo, el maestro es un transformador social. Y eso es suficiente. No está para enseñar literatura, ni enseñar matemáticas, ni enseñar ciencias sociales. Es antes que nada un transformador social.
sería infortunado creer que, por ejemplo, un proyecto de derechos humanos en una institución educativa estuviese solo en manos de los maestros de ciencias sociales. Es un absurdo. Debería calar en todos los maestros de todas las disciplinas del conocimiento. ¿Por qué razón? Porque lo estamos diciendo. La función del maestro es transformar. ¿Cómo se enseña? No basta enseñar matemáticas, sino enseñarle al muchacho de que siendo un sujeto de derecho, tiene que ejercer sus derechos, particularmente el derecho a la educación. Entonces, en ese sentido, la función de los maestros es indispensable. Si no hay maestros en una sociedad que tenga problemas en la democracia como el nuestro, pues obviamente no vamos a llegar a ninguna meta. Entonces, el maestro tiene que primero ser consciente, comprender que su función es esa, que no está solamente para enseñar, sino para ayudar a transformar el mundo, para abrirle caminos al muchacho, para que el muchacho se empodere igualmente de sus derechos y los ejerza. Porque, bueno, pongamos un ejemplo que es bastante incómodo. Cuando los chicos, por ejemplo, hablan del derecho a la educación, pero no se preocupan por estudiar. Entonces, bueno, no hay ningún ejercicio de derechos. La idea es esa, ¿no? Tengo derecho a la educación, debo estudiar, debo ejercer ese derecho. Y así en todos los derechos. No hay ningún derecho que carezca de ese deber, de esa obligación. Bueno, sí, el papel del maestro como agente transformador. Y mientras esperamos los comentarios de las personas que están conectadas y están escuchando, pues seguimos saludándolos. Saludos para Estefanía Almonacid Velosa, que nos está viendo desde Bogotá, y a Osman Daniel, que nos está escuchando desde Bolivia. Y entonces retomamos ese tema que es tan interesante del docente como agente transformador de la sociedad. Hay algo que resulta bastante llamativo acá, y es que en el ejercicio de la labor docente, y los que están escuchando y son docentes pueden dar fe de ello, se corre el riesgo de convertirse simplemente en ejecutores de los currículos. Yo metiendo un poco la cucharada acá en este asunto, queriendo hacer como abogado ya el diablo, el docente que simplemente se limita a ejecutar el currículo y que es precisamente, diría yo, como un ejecutor de un sistema de educación que tiene muchas falencias, pero no ve el componente transformador ni tampoco se preocupa por el componente humano o por la situación de los estudiantes. De una u otra manera hay que buscar, creería yo, no sé si podríamos decir un punto de equilibrio, o buscar la manera de que la mayoría de los docentes empiecen a pensarse a sí mismos y a pensar sus labores como verdaderos agentes transformadores y no como simples ejecutores de currículos. Sí, efectivamente. Sí, de nada sirve un maestro que puede ser un experto en su disciplina, si no es capaz de transmitirle los efectivos resultados que tiene esa disciplina en el muchacho. El muchacho no va a aprender matemáticas solamente porque sí, debe saber que tiene una función. Y en ese sentido está el papel del maestro, esa función cuál va a ser para transformar la realidad de la que hace parte el muchacho. Bueno, no es una tarea para nada sencilla, no es una tarea nada fácil, pero si una vez se ha escogido la vocación de la docencia, hay que arriesgarse a llevar a cabo esa tarea. Sí, así es. Bueno, seguimos entonces hablando, bueno, vámonos para el año 2018 y seguimos hablando de la educación, Efren. En el año 2018, este texto, Educación, Desigualdad y Violencia, el panorama donde se presenta un panorama educativo de Colombia, específicamente en el municipio de Pueblo Viejo, Boyacá, en esos años de intolerancia y el regreso de los conservadores al poder al final de los años 40. Pues ya que en los años 30 el poder lo habían tenido el Partido Liberal, si estoy mal, Efraín me corrige, y tu tesis es que, bueno, no tu tesis, sino que eso lo sabemos todos, que en esos años se produjo una intolerancia y todo esto termina con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y con el recrudecimiento de esa ola de violencia. Sí, efectivamente. Este es el libro, un poquito gordo, 414 páginas. Y bueno, básicamente lo que
intento acá explicar en 4 capítulos es una cosa muy sencilla. Nuestro país, infortunadamente, es uno de los más violentos de la Tierra. Y habría que buscar la explicación dónde está. Quisimos mirar y encontramos que la educación ha cumplido también una función totalmente de intolerancia. Entonces acá hace parte de mirar primero el modelo educativo que a partir de la reforma de 1936, la reforma liberal de López Pomarejo, se hizo. En esa reforma educativa se intentó primero buscar que niños y niñas asistieran todos a un solo lugar, la escuela, incluso los salones. A partir de ahí se buscó una crítica tremenda desde la Iglesia y los partidos políticos, el Partido Conservador. No era justo que en un salón de clases hubiese niños y niñas. No era justo que los niños estudiaran al aire libre, que disfrutaran de la naturaleza. No era justo que la religión, las clases de religión, se menguaran, que los chicos ya no tuvieran la obligación de ir a misa, sino si lo decidían, etc. Que el mismo papá decidiera qué tipo de educación quería para su hijo. Esas son parte de lo que lleva la reforma educativa de López Pomarejo. Comenzó pues el ataque tremendo. La Iglesia consideraba que los niños iban a volver ateos, que la educación tenía que ser fundamentalmente católica, etcétera, etcétera. Y por supuesto, esto coadyuvó para que se dijera que la juventud estaba siendo corrompida. Pues imagínese usted, son 16 años de ataque desde la Iglesia y el Partido Conservador. De modo que ya en las elecciones del 46, donde se presenta Gaitán, junto con Gabriel Turbay y Ospina, pues pierden los liberales, llega Ospina al poder. A partir de ahí se da una contrarreforma educativa. Esta contrarreforma educativa va a buscar acabar con todo lo que había hecho la República Liberal, y es incrementar las horas de educación religiosa, de historia patria y de educación cívica, etc. En lo primero, pues, esto va a ser muy grande porque van a obligar a los chicos a ir a misa los días sábados. El profesor se aparece a la puerta de la iglesia con lista en mano mirando quién no va a misa, quién va a misa. Y el que no va, pues ya tiene el año perdido, y además los azotes consabidos en la escuela. A propósito de esto, en la República Liberal, con la escuela nueva, los castigos van a ser abolidos. ¿Por qué pegarle a un niño? Pero no, la autoridad debe centrarse ya con el regreso de los conservadores al poder, en que el profesor tiene todo el poder para azotar al niño. Los papás van a estar de acuerdo con ello. Sí. Entonces será una educación rígida, estricta, totalmente centrada en la autoridad. Es la época del viejo y conocido adagio de la letra con sangre entra. Efren se nos fue. ¿Estás ahí? ¿Ya estamos acá de nuevo? Ah, bueno, te estaba diciendo que es la época Sí, estoy acá, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Te estaba diciendo que es la época del adagio de la letra con sangre entra. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Pues toda esa cantidad de cambios se comenzaron a dar, pero lo más tremendo, y aquí partimos de cómo los textos de historia van a influir grandemente en la conformación cultural del pueblo colombiano. No ya en un pueblo, en todo Colombia. Primero, acordémonos que en Colombia los textos de historia no lo van a escribir investigadores, ni siquiera de Nado de Arrubla, el primer libro de historia que aparece. Ellos no son historiadores, son abogados. Pero ya desde entonces buscan hacer una historia heroica, una historia donde los héroes, los conquistadores, el origen español se convierte pues en una grandeza. ¿Qué ha hecho España por nosotros? Todo. Nos ha dado un idioma rico, nos ha dado la religión católica, nos ha dado esa maravilla de ser civilizados, de ser occidentales, etcétera, etcétera. Pues todo eso comienza a verse de una manera en que los colombianos se van a sentir excluidos. ¿Quiénes? Particularmente los que somos mestizos, los jóvenes de Boyacá, que en su mayoría son de origen indígena,
etc. Los únicos que van a calar acá son los que tienen la piel blanca, los que son descendientes de conquistadores, etc. Los mismos apellidos van a coadyuvar en ese sentido. Entonces comienza a generarse una cultura de la exclusión. ¿Sí? Porque la historia ya no va a hablar exclusivamente de lo que pasó efectivamente, sino va a hablar de una clase social. ¿Cuáles? Los descendientes de conquistadores. Y en un pueblo donde el 60% de la población es totalmente analfabeta, ya han recibido 2 o 3 años de escuela, muy pocos, y que la gran mayoría está en la exclusión, que no tiene propiedad. Por supuesto, ese orden del siglo XVI va a haberse calado perfectamente. Entonces ahí presumimos que hay una identificación entre el dueño de la tierra, con el conquistador, con el héroe, con el prócer, frente al excluido, que va a ser el indio, ¿no? El mestizo, el que no tuvo lugar a donde ir. Y esa cultura de la intolerancia pues va a empezar a surgir de esa manera, tanto así que los excluidos se van a convertir prácticamente en siervos. Entonces el ejemplo que vemos acá, en el capítulo 4 de este libro, es mostrar cómo en un pueblo de Boyacá, ese orden semifeudal se va a advertir perfectamente. ¿Por qué? Porque de los 18.000 habitantes que hay para la época, aproximadamente tenemos un 30% de que son personas sin propiedad, que viven prácticamente como siervos en las fincas de los grandes señores, que les trabajan gratuitamente y que como pago únicamente reciben poder vivir en la casa no, en la choza que les han dado. Y para sobrevivir les dan una pequeña parcela para que puedan explotarla. Y que además de eso compartan los alimentos, la producción con el dueño de la tierra. Es decir, es un sistema semifeudal totalmente en pleno siglo XX. Y eso como resultado de la educación misma, como resultado de esa tradición histórica y como resultado de lo que usted estaba comentando hace un instante, ¿sí? De esa exclusión estructural que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Y como resultado también de algo que parece que no nos abandona y que nos acompaña como una sombra, que es esa violencia bipartidista y que ahora podríamos decir violencia multipartidista, que nos acompaña aún en la actualidad. Sí, efectivamente, porque primero esas personas excluidas van a ser ya utilizadas como soldados, como posteadores durante la violencia de los años 50. Nuestro municipio al cual hacemos referencia no sufrió ningún ataque de las guerrillas liberales de Llano, pero estuvo todo el tiempo bajo la amenaza. En cambio, sus habitantes, la gran mayoría excluidos, fueron utilizados por los ricos y por el gobierno conservador, en este caso ya en manos de Laureano Gómez. Prácticamente imponen una ley marcial que obliga a que todo aquel que escoja al alcalde, ¿no? Las autoridades municipales, puedan perfectamente ir a llevar pertrechos, a servir como guías de los soldados en los llanos, y son personas que van a perder la vida. Sabemos, por ejemplo, de que en el año 53 más de 200 personas perdieron la vida, de los cuales la gran mayoría era de Pueblo Viejo. Y bueno, ¿por qué lo hacían? Pues no lo hacían porque estaban convencidos absolutamente de que estaban luchando por la patria, sino sencillamente siendo obligados por una clase política que por supuesto los empleaba únicamente en ese sentido. Bueno, y para agregar algo a lo que, bueno, a lo que ya nos has contado ahí de ese libro, vemos también el papel de la escuela y ya vimos el papel de la iglesia ahí, con esos mecanismos abiertos o sutiles de dominación que existen también en la escuela y en la sociedad, ¿no? Y entonces podríamos pensar, hacer una comparación, pensarnos hoy y pensar también en la escuela qué mecanismos sutiles de dominación seguimos o siguen existiendo, ¿no? En la escuela y en nuestra sociedad. Podríamos plantear esa pregunta y plantearle esa pregunta también al público, ¿no? ¿Qué mecanismos sutiles siguen existiendo aún en el año 2020, ¿no? ¿Qué sigue existiendo? Ya sea sutil o a veces fuertemente descarado, de represión, bueno, policial, como queramos llamarla, pero los mecanismos, esos mecanismos de dominación perduran hasta nuestro tiempo. Bien, esperamos que nos comenten nuestros queridos compañeros. Sí, mientras nos van comentando y que quería hablar algo de
que nace precisamente, y podríamos pensarlo, podríamos conectarlo con todo lo que tú nos has comentado, con ese bagaje histórico que tienes, de cómo el campesino, el mestizo o el indígena empezó a sentirse también de una manera, digamos, rechazado, discriminado, y que vemos que eso ha llegado hasta nuestro tiempo, ¿no? Todo ese dolor ahí acumulado por tanto desprecio que hemos tenido, y que somos un país, digamos, donde precisamente abundan los monumentos a los caudillos españoles, ¿no? Y entonces uno no tendría que aterrorizarse porque cuando la comunidad misa tumba la estatua de Sebastián de Belalcázar, eso no debería aterrorizarnos, sino más bien precisamente debería ponernos a preguntarnos o a reflexionar qué hay detrás de todo ese gesto simbólico. Sí, Eduardo Galeano precisamente comentaba que en el mundo, en América Latina, hay tantas estatuas como las que faltan. Efectivamente, nuestras estatuas, aparte quizá de Bolívar, son estatuas que no tienen nada que ver con la dignidad que podría otorgarle ese personaje a un pueblo. En toda parte, Gonzalo Jiménez de Quesada, en Alcázar, en Cali, sí. Heredia, en Cartagena. En Cartagena. Ninguno de ellos merece ningún respeto. Precisamente porque asesinos de oficio. Empleamos ese término y no es, desde el punto de vista de la historia, diría cualquiera, un historiador debería utilizar los términos de una manera distinta. Pero la realidad es esa. Yo creo que la historia debe prestarse para eso, precisamente, para que llamemos las cosas por su nombre. Sí, entonces tenemos una cantidad de estatuas que sobran. Que sobran, sí. En cambio hemos ignorado por completo a los verdaderos héroes de este mundo. Me explico. Por ejemplo, Colombia es un país que ha olvidado tremendamente su pasado indígena, que hoy día podría aportarnos muchísimo, por ejemplo, en cuestión de dignidad ambiental. Sí, claro. Y no hacemos ese reconocimiento. Por el contrario, seguimos con esa tradición de 500 años donde los indígenas son absolutamente rechazados. Los mestizos igual, y les provenimos de este origen. Entonces, infortunadamente, no hay esa dignidad que merecemos. Por momentos olvidamos esa figura tan interesante, ese rol y ese papel tan importante del hombre indígena, de la mujer indígena, del hombre afro y de la mujer afro, y también del mestizo, del sambo, del mulato, y nos concentramos simplemente en esa figura autoritaria y en ese poder heredado de pues la corona española, que no tiene nada que ver con lo que realmente somos nosotros. Sí, efectivamente. Decimos 500 años porque desde el momento de la independencia, como dijera Antonio Nariño, lo único que se cambió fue de amos, porque todo siguió exactamente igual. Exacto. Bueno, Efren, vamos avanzando. Ya llegamos al año 2020. Llegamos al año 2020 y en el año 2020 tenemos un texto también muy cercano al anterior, que es la experiencia de los derechos, y ese texto tiene un subtítulo que es de la desigualdad, la exclusión y la deserción escolar a la práctica de derechos para un país incluyente, tema del cual ya habíamos hablado o habías hablado tú en tu libro anterior, donde hablabas de las notas la exclusión y la pobreza y la deserción escolar, ¿no? Que ya habías hablado de esa práctica, de la necesidad de la práctica de los derechos, ¿no? Sí, efectivamente, este libro es, en cierto modo, una ampliación de ese artículo. Pero ya está dividido en 3 capítulos, donde inicialmente vemos los problemas de exclusión que se presentan particularmente en Bogotá, y hacemos una generalización con pues, todo el país. Luego hay un segundo capítulo donde hacemos una historia de los derechos, de la dificultad que han tenido los derechos a lo largo de la historia, incluso partiendo desde los orígenes de la democracia, en ese caso la democracia esclavista de Aristóteles, donde los derechos son solamente para un 25% de la población, el 75% esclavos, extranjeros, niños, mujeres, ancianos.
Es decir, es una democracia absurda. Pero ya cuando hablamos del origen de la democracia liberal, en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, pues igual vamos a encontrar de que la democracia, o mejor, esos 17 derechos de que aboga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, son unos derechos totalmente restringidos para una clase específica de la sociedad. ¿Cuáles? La gente de bien, o sea, la gente que tiene, sí, que tiene bienes, que tiene propiedades. Los demás están excluidos. Y las cosas no vienen a cambiar. Aquí en Colombia, por ejemplo, con la primera constitución que se hace en 1811, igual se plantea que, por ejemplo, el ciudadano va a ser aquella persona que tenga propiedad, que sepa leer y escribir. ¿Qué hacemos en una sociedad donde en 1811, después del grito de independencia, solamente saben leer 2 o 3 personas de cada 100? Los ciudadanos. Sí. Incluso la misma constitución que redactara Bolívar para Bolivia va a decir que el ciudadano va a ser aquella persona que sepa leer y escribir. Y en Bolivia, imagínese usted, es muy difícil. Esa concepción sigue prácticamente hasta bien entrado ya el siglo, hasta finales del siglo XIX, con la constitución de 1886, que va a ser totalmente excluyente. Primero, una educación de tipo católico, un concordato donde se impone una sola religión, lo demás no existe. Y por supuesto una exclusión enorme para la gran mayoría de la población. Y esa constitución, como ya lo hemos comentado hace un instante, viene a tener una reforma ya en el año 36 que va a intentar mejorar las cosas, pero igualmente va a tener oposición de la Iglesia y los partidos políticos. Y lo mismo, vemos otra vez atrás. Entonces, en ese sentido, los derechos han sido abominados a lo largo de toda la historia. ¿Por qué? Porque intentan cubrir a la mayoría de la población. Y en una sociedad donde históricamente y culturalmente ha habido minorías privilegiadas, pues va a ser muy difícil que intenten compartir esa democracia, esa posibilidad de participación en cuestión de derechos. Entonces, lo que se hace aquí en este libro es una invitación a que nuestra Constitución ya este próximo año cumple 30 años, pero la desconocemos. Y en cambio sí que han hecho cantidad de reformas que la han infortunadamente dañado. Pero bueno, básicamente en cuestión de los 45 derechos que contamos, hasta el derecho 95, ¿no? Que nos invita que es un derecho de deber, que se invita a que quien se considere ciudadano, lo único que tiene que hacer para ejercer esa ciudadanía es cumplir con los deberes, con sus derechos. Entonces, en ese sentido, lo que se invita es a que se conozca la Constitución y a que se ponga en práctica. Porque volvemos a lo que ya se decía hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando se acabó la Gran Colombia. Ecuador es un país de monjes, de iglesias. Colombia, un país de abogados. Venezuela, un país de militares. Si eso se decía hace casi 200 años, parece que no hemos cambiado. Podemos ser muchos abogados hablando de derechos maravillosos, pero ¿y en la práctica cómo somos? Entonces, la idea es retomar esas herramientas que tenemos y convertirlas en realidad. Esa es la invitación entonces que se hace a los chicos, ¿no? Pero este libro va dirigido exclusivamente a maestros, para que los maestros lo tomen y, como decimos, siendo ellos transformadores sociales, lo lleven a la práctica. Ok, Efraín, muchas gracias. Yo sigo saludando acá, antes de retomar la conversación, el diálogo contigo, saludando a la gente que se está conectando. Saludo para Mariano Santos Gutiérrez, te envía un saludo. Efraín, dice Efraín, mis respetos. Por acá está conectado Mon Blanchard, que nos envió un comentario, creo que haciendo referencia cuando hablábamos al totalitarismo español, que dice que la importancia del subalterno de Spivak para entender este tiempo. Cuando hablábamos de la importancia de los pueblos indígenas, Carolina Alarcón nos escribe que los indígenas son los verdaderos dueños de nuestras tierras, pero en este país no los valoramos, no entendemos su sabiduría y no se les respeta. Y dice Carolina, añade Carolina, en Colombia no son válidos los derechos humanos. Y Alex Caicedo, un saludo también, que está conectado por ahí y nos escribe un comentario haciendo referencia a que la política va por un lado y los ciudadanos vamos por otro lado, y quizás esa sea una de las razones por las cuales
pues este país parece que esto fuera una historia de nunca acabar. Parece que fuera una historia de nunca acabar. Bueno, Efren, hemos llegado a una etapa interesante de nuestro programa que se llama, es una sesión muy importante, muy interesante, que se llama Preguntas Incómodas. En las preguntas incómodas, yo te voy a hacer preguntas incómodas y tú decides si las respondes o no las respondes. O sea, no se te obliga a que las respondas, pero pues si las quieres responder, las respondes. También las personas que nos están escuchando también pueden elaborar sus preguntas. Solo que nosotros nos toca esperar un poco porque vamos un poco como adelantados en la transmisión y la gente escucha un poco con un retraso lo que estamos hablando. Entonces, bueno, la primera pregunta, Efren, es ¿en qué sentido es quien estudia ciencias humanas un terrorista? Pensando en los anuncios de estos días donde se vincula a todas las personas que tienen alguna conexión con las ciencias humanas como terroristas. Infortunadamente es una manera de, primero, sacar a reducir los prejuicios que han hecho parte de la cultura colombiana. Y una manera también infortunada de desarmar, de generar ese temor y en cierto modo victimizar a una persona. Porque al contrario, quien estudia ciencias sociales se convierte en un mejor ser humano, en un conocedor de la realidad. Totalmente. Es algo absurdo, no habría un término para calificar, pero es una salida muy tonta, ¿no? Sí. Claro, es una manera de desarmar a una persona, de victimizarla, de excluirla, claro, de mirarla como enemiga. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que necesitamos es más gentes, más jóvenes que se interesen por este asunto de las ciencias humanas. Bueno, siguiente pregunta, Fren. No sé qué tan incómodas vayan siendo. ¿Es Colombia un país mojigato? Sí, Colombia es un país mojigato. Bueno, no todo el país, ¿no? Hay regiones maravillosas donde la gente se ha liberado más. Pero igualmente son solamente mojigatos y muy hipócritas. Pero esto no es culpa del pueblo colombiano, es culpa de una herencia que tenemos y que no ha sido capaz de transformar la educación. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es lo más valiente que has hecho en la vida, Fren? Lo más valiente que he hecho en mi vida. Es muy difícil. Yo creo que estar en Colombia es maravilloso. Estar en Colombia, sí. Es un país maravilloso. Es lo más... No hay mayor felicidad que ser colombiano. Sí, sí. Y bueno, para la gente también quiero extenderle esa pregunta. A la gente que están ahí escuchándonos, que nos respondan también esa pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué es lo más valiente que han hecho en la vida? Que nos cuenten qué es lo más valiente que han hecho en la vida y pues lo estaremos leyendo los comentarios apenas nos lleguen. Siguiente pregunta, Fred. ¿Es Colombia una buena tierra para nacer o una buena tierra para morir? Es una maravillosa tierra para vivir. Y si se nace en Colombia, mejor. Sí, recuerdo acá lo que decía García Márquez, ¿no? Este colombiano errante y nostalgioso cuando va por el mundo. Porque conozco mucha gente que se ha ido del país, pero anhela volver. Sí, nuestro país infortunadamente tiene desigualdades, pero es el lugar más hermoso de la tierra. Pero siempre la nostalgia profunda de querer estar en casa. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo superar los discursos, esos discursos violentos, esos discursos que nos polarizan? ¿Cómo superamos esos discursos? Algo que nos ha hecho falta es la prudencia. Creo que no ganamos nada cuando contestamos a alguien un insulto. Nos ponemos no solamente al mismo nivel, sino que además estamos dándole la posibilidad de que continuemos. En cambio, una manera de desarmar a una persona es, en cierto modo, el silencio, en caso de que sea un insulto. Sí, no hay nada más, porque la violencia en Colombia ha sido de tipo político, pero todo lo que hacemos es político. Ok. Nuestra siguiente pregunta, ¿es posible
esa trilogía de memoria, paz y reconciliación es posible en nuestro país? Es que lastimosamente en la historia de Colombia se ha considerado que la violencia es producto de desavenencias de tipo ideológico. Y no es así. La violencia en Colombia es producto de la desigualdad. Hablar en ese caso de reconciliación pues, es bastante difícil, pero buscamos que haya paz, armonía, que haya una democracia donde todos quepamos, hagamos parte de este mundo. Y bueno, hablar de reconciliación, sí, sin duda alguna. Ok, interesante, Fren. Interesante, Fren. Veo que estás respondiendo con mucha presteza a las preguntas y que no te incomodas para nada. Las preguntas incómodas no te incomodan para nada. Bueno, entonces vamos a tratar de incomodarte un poco en este contexto de preguntas incómodas. Y en el contexto de la reconciliación, Efren, es posible pensar en la siguiente imagen, Efren. ¿Te ves sentado en la esquina tomando tinto con los verdugos? Claro que sí, yo creo una cosa, siempre lo he dicho. Y es que no hay gente mala, sino que ha sido inducida a ser mala. ¿Sí? Bueno, algo que decía Rousseau, afortunadamente cuando se educa, o mejor, afortunadamente cuando se educa en naturaleza, el hombre tiende a ser bueno. La sociedad, aquellas ideologías que hacen parte de esa sociedad, y sobre todo de una clase dominante, es la que convierte a esas personas buenas en personas desagradables. De modo que esos, entre comillas, verdugos, pues no son más que mismas víctimas de aquellos que los indujeron. Bueno, seguimos. Nuestra siguiente y última pregunta que yo tengo, no ha llegado nada del público todavía, y es, bueno, es una afirmación y después viene la pregunta. Ser feliz significa el poder de percibirse sin horror. ¿Es posible eso en Colombia, percibirnos sin horror? Es muy difícil. Sería olvidar. Y nuestro pasado puede ser maravilloso, pero ¿alrededor qué hay? ¿Qué hay alrededor nuestro? Tantas contradicciones. ¿Y quién puede ser feliz en medio de tantas contradicciones? Decía Mario Benedetti, ¿no? Que la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Que la gente... Es algo difícil. Sí, algo muy difícil. Es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Aunque no tenga permiso. Bueno, por ahí nos comenta Jonathan Alexander Mozos, dice, ser colombiano es un acto de fe. Borges. Sí, se presume que dijo eso Borges, ¿no? En su rica. Sí. No sabemos hasta qué punto sea cierto. Bueno, sí. Pero ahí está el texto, se escribió, por supuesto. Entonces, bueno, vamos avanzando. Efren, ya llegamos a otra etapa de nuestro programa, que es una parte que Leuquemia Literaria se constituye como una apuesta, digamos, a que desde el arte, desde la literatura y pues en este caso desde la educación, podemos apostarle a sanar la sociedad, a construir una sociedad mejor para los jóvenes, para los que van creciendo. Por eso nosotros tenemos acá esta imagen, no sé si la alcanzas a ver, ahí, que es una muchacha, una mujer, una hermosa mujer, que se llama Leuquemia y tiene en su mano una jeringa y está curando allá a toda esa gente que tiene esa cara de horror. Bueno, todo esto que nos ha traído la sociedad contemporánea. Y por eso nuestro símbolo es pues la jeringa también, que puede ser una jeringa, pero también puede ser una pluma, la pluma del escritor o del pintor o del artista. Y bueno, en este caso la vacuna, nuestra vacuna no es rusa, tampoco es americana, es una vacuna universal, válida para cualquier ser humano, que es el arte. Y creo que es que el arte es lo que nos permite de una u otra manera, a través del arte podemos inyectar vida, podemos inyectarle vida a los jóvenes y a los seres humanos y traer una semilla de esperanza. Entonces, antes de que decidas si te vacunamos o no con la vacuna de Leuquemia Literaria, la vacuna del arte, de la literatura, del quehacer del maestro como transformador, pues te preguntaríamos y voy a leer
bueno, voy a leerte las tres preguntas, dos preguntas. Una es, Carolina acaba de preguntar cuál es la salida para ser realmente un país mejor, y la pregunta con respecto a la vacuna es, ¿cuál es la vacuna que la humanidad o por lo menos la sociedad colombiana necesita? Entonces, bueno, te repito la pregunta de Carolina, ¿cuál es la salida para hacer un país mejor? Caramba, sería preguntarle qué hacer un gurú. Pero no, es muy difícil. Yo creo que cada quien viva como mejor le parezca. Yo creo que ese es hermoso, estar en paz consigo mismo y con los demás. Y bueno, ser solidario, ¿no? Sí. Y esa sería desde un punto de vista muy único. Porque cada quien, no sé, muy difícil, pero... Pregunta difícil, es una pregunta realmente complicada la que plantea Carolina Alarcón, pero bueno, si se me permite agregar algo, yo diría que tenemos que ponernos de acuerdo en lo fundamental, y lo fundamental es el respeto por la vida de los seres humanos. Creo que eso es fundamental, respetar la vida de los seres humanos. De ahí para en adelante podemos empezar a establecer diálogos, pero creo que eso es un primer paso importantísimo. Bueno, Efren, y entonces, ¿cuál es la vacuna? La vacuna que necesita nuestra sociedad colombiana o que necesita esta humanidad. Pues una vacuna para conseguir la felicidad. Colombia ha sido, infortunadamente, considerado el primer país más feliz de la Tierra. Bueno, yo digo, no sé dónde han hecho esa encuesta para obtener esos datos. Muy difícil que el segundo país de América Latina en desigualdad sea el más feliz de la Tierra. Pero sí, sería una vacuna para la felicidad, en que se fundamentara en que no hay desigualdad, que todo el mundo tenemos exactamente las mismas oportunidades, etc. Sí. Esa sería la felicidad. Esa sería. Bueno, yo tenía una pregunta parecida también, pero bueno, ya estoy muy preguntón, pero yo tenía la misma pregunta que hizo Carolina, pero la tenía con mis palabras, pero bueno, ya vimos que no la pudimos responder, pero la voy a leer como yo la había escrito, y es, ¿qué hacemos para salir de este mierdero? Esa era la pregunta que yo planteaba, pero es la misma pregunta que plantea Carolina en el chat. Y bueno, no sé, la labor también pasa por uno mismo, ¿no? La labor pasa por uno mismo. Entonces, mientras Efren va preparando algo más de sus poemas, ya nos vamos acercando al final de nuestro programa, mientras nos vas preparando algunos poemas para despedirnos, me voy a permitir leer lo que nosotros siempre leemos, que es esta especie de petición para ver si, bueno, a través de la palabra, yo creo que también hay que seguir creyendo, también en la práctica, pero también en la palabra, para ver si a partir de la palabra podemos empezar a hacer una sociedad que se transforme. Entonces, esta petición, Efren, está construida, digamos, la he construido yo en un sentido un poco interesante, porque sabemos que Colombia es un país de una tradición católica, ¿no? Entonces la he construido como en una especie de oración, ¿no? Una especie de pregón. Es justo y necesario que el Estado y los políticos corruptos cesen ya de desangrar al país. ¿Acaso qué eterna deuda estamos pagando? ¿No había pagado ya el Padre Eterno la deuda de Adán? No queremos ver más sangre derramada. ¿Hasta cuándo? Basta de tanta ignominia. Estamos cansados de vivir en la patria de los eternos falsos positivos, la patria de la brutalidad policial y de la brutalidad de las Fuerzas Armadas. Trocamos el concepto de fuerza armada por el de debilidad amada. Rechazamos el sufrimiento y la miseria del sufriente. Nos desgarra el llanto de quienes lloran las pérdidas de sus seres queridos. No más crímenes de Estado, no más abuso contra los pueblos afro y las comunidades indígenas ancestrales, no más intolerancia a la diversidad. Blanco y negro eran las transmisiones televisivas de principios del siglo XX. Hoy el mundo está lleno de colores, no más desplazados, no más miseria, no más hambre, no más corrupción, no más mentiras, no más olvido para nuestros campesinos. Nos han empobrecido ellos, los de cuello blanco. Ellos han pauperizado la vida y por si fuera poco, tenemos que vivir con los actos de los enfermos que violentan las sensualidades mujeriles y las sensualidades infantiles y femeninas. Ya llegará la noche
en que los vicios del mundo sean arrancados de la tierra, una noche en donde se expulse el odio y llegue la concordia, la noche en que podamos ser más humanos, demasiado humanos, y en la que prevalezcan el derecho de soñar y el derecho a la ternura por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, después de esto, esa es, digamos, siempre la petición que hacemos para, al menos desde la palabra y también desde la acción de cada uno, empezamos a tratar de construir desde lo que cada uno hace una sociedad mejor. Y bueno, para ir terminando, vamos a terminar con tus lecturas, pero antes de eso yo quería decir que en tu sitio de internet hay una imagen de un ángel en el cementerio, ¿no? Hay una imagen de un ángel en el cementerio y creo que hay un letrero que dice, levantaos muertos a juicio. Y yo pensé, en ese sentido del ángel, pensé en el ángel en el Angelus Novus, que utiliza Walter Benjamin, ¿sí? Que es ese ángel que está mirando hacia el futuro, ¿no? Pero también mira, con otra parte, mira hacia las ruinas del pasado, ¿sí? Como mirando todas esas ruinas, toda esa historia de desazón, de desesperanza, pero también parece que una parte de su rostro quisiera mirar hacia el futuro también, ¿no? Quisiera mirar hacia, no sé, podríamos decir hacia un cambio, hacia algo diferente. Bueno, hay muchas maneras en las que se puede interpretar ese cuadro de Paul Klee que Walter Benjamin retoma para hablar un poco de la historia de los vencidos, ¿no? Y bueno, me parece que es una metáfora interesante para que miremos también con nuestra memoria hacia el pasado, todo ese horror, pero tampoco perdamos la mirada o la vista hacia el futuro. Sí, efectivamente, Benjamin en sus tesis de la filosofía de la historia se fundamenta en el Angelus Novus de Paul Klee, ese ángel que está mirando desdeñosamente hacia el futuro, pero también que está parado sobre las ruinas de ese pasado, de eso que Benjamin llamaría progreso. Hay esperanza y hay conmiseración en la medida en que la historia es eso que hemos ido dejando y que nos perturba, en la medida en que, como en Colombia, es la acumulación de problemas no resueltos. No hemos resuelto todo eso y está ahí. Pero este ángel del cementerio que aparece acá, que aparece con una trompeta, para, llegado el momento, levantar a esos muertos, a esas personas que cayeron, que están... y deben ser sometidas a juicio. Ya eso obviamente hace parte de la tradición católica, en razón de que nos invita, desde el punto de vista católico, a tener ese temor, ¿no? De que todo aquello cuanto se hace vendrá a ser juzgado alguna vez. ¿Sí me están escuchando? Me parece que no. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Escucho perfecto, sí, perfecto. Muy bien, muy bien. El temor a la Iglesia Católica. Sí, entonces retomé ese ángel del cementerio. No se había obviado, por supuesto, el ángel de Paul Klee, pero este ángel es muy diferente, no es un ángel que aterroriza. El otro, en cierto modo, el de Paul Klee, tiene algo de esperanza. Sí, sin duda alguna. Y más en los términos de Benjamin, ¿no? Sí. Benjamin, obviamente, en sus tesis de filosofía de la historia, no auguró nada bueno. Pero de alguna manera dejó desde su concepción marxista de la realidad que todo cuanto hacen los seres humanos es lo que definen a esos seres humanos. O sea, la esperanza nuestra no está en esperar milagros, sino en hacerlos. ¿Cómo hacemos los milagros? Actuando, haciendo lo que tenemos que hacer. Esa es la función de los seres humanos. Bueno, Efraín, totalmente de acuerdo. Entonces, pues para ir cerrando nuestro programa, nuestra emisión de hoy, pues vamos a escuchar, no sé, un par de poemas, porque en la poesía también está la esperanza. Sí, muy bien. Yo he sido un seguidor ferviente de Edgar Allan Poe, de modo que
que creo que el cuervo en parte lo tomé aquí como epígrafe. Este poema está dedicado a un viejo amigo que falleció ya hace algunos años. Se llamaba Rito Vanegas, le conocíamos como el viejo Ruris, y utilizó unos versos del cuervo como epígrafe. Una vez en triste medianoche, cuando cansado y mustio examinaba imporios raros de olvidada ciencia, mientras cabeceaba, oí de pronto que alguien golpeaba en mi puerta llamando suavemente. Y el poema es este. En una noche de estas, en que por luengos caminos con el corazón y los pensamientos hechos trizas divagaba, una sombra larga y casi humana a mi lado se posó sin invitarla. Será mi sombra, pensé, mi fiel silencio, que me hace parte de esta tierra y que la luna enorme proyecta en el camino. Pero vi el cielo espeso de la noche y huraño hasta de la más raída estrella, y entonces los pensamientos fueron otros. En noches como esta, me dije, hasta las sombras más ocultas tienen sombra, y mi cuerpo que se mueve no puede faltar ni puede negar su eterna compañía. Pero estas palabras fueron vanas, y había algo distinto en ella a mi trochada sombra, arrastrándose en el suelo y yendo a saltos por las piedras, que las viejas dudas se fueron disipando. Es un caminante, dije, que solo como yo ha venido con las mismas desazones, rondando su memoria, o tal vez la soledad también le duele. ¿Quién eres?, me atreví a preguntar. Y dime, si como yo, la suerte te ha empujado a recorrer los mismos pasos que otros recorrieron, pero solo un repentino silencio hormigueó y un vacío de ausencia grande entre los dos me dijo claramente que seguía marchando solo. Será un alma extraviada de este mundo y del otro, me dije, o tal vez alguien conocido y muerto ahora quiere brindarme un asidero en esta hora sola y enlutada por la noche y perdida en la intemperie. Pero la sombra continuaba imperturbable bajando a mi lado los recovecos del camino, y en el cielo negro y olvidado ni una estrella, ni una luciérnaga o alas frías de murciélago llegaron a asomarse, mientras en mí las ansias por mirarla, esperando respuesta, me obligaban. Será el alma de mi amada, que muerta hace tiempo, ha venido a demostrarme su amor jurado eternamente, me decía, pero solo el estampar de mis pasos en el polvo resonaba, y allá, a lo lejos, veía el titilar de las espermas en las ventanas, y el pueblo cada vez más cercano, oliendo a sueño y a cuerpos dormidos, y la sombra inapartable moviéndose a mi lado, murmurando queda todo esto ahora escrito. Ese es el poema. Bueno, muchas gracias, Efrén. Voy a volver a preguntar a ver si nos están escuchando, porque allá dicen que no se escucha. Yo sí escuché perfectamente. Entonces, pero Rafita Mesa nos escribió que no escuchaba, pero yo sí escuché. Bueno, yo sí escucho perfecto. Efrén, bueno, un último poema, un último poema que nos quieras compartir. Muy bien, Sí, con mucho gusto. Este poema sería, a ver, es una es una mezcla de decepción, de amor y de esperanza también. Antes de que lo empieces a leer, no sé si te acercas un poco al micrófono, dice que se escucha muy bajito. Entonces, para que, Sí, ahora sí. yo te escucho perfecto, si para que ese último poema se escuche perfecto. Muy bien. Ahora sé cuál es el peso de mi nombre, en qué memoria se alberga y qué destino le concierne aún a tientas en esta incertidumbre que amasa el tiempo y enceguece en los hombres con sus pasos. Ahora sé y me defino sin tanto grito, sin tanta letra suelta, como hojas secas por ahí llevadas por el viento. Ahora sé claramente que el destino es solo un montoncito de escombros apestando en las cabezas, marcando la hora en esas caras perdidas aún de su propia miseria, y que la vida, esa pobre juguete de blasfemia, se hace a manos lentas y milagros, aquí donde Dios ha muerto, donde Dios es solo un mal recuerdo. Ahora sé que lo que espero es solo lo que hago, sin más respuestas, sin más preguntas, sin nada más que mi presencia y mis huesos y mi sombra, y esos fragmentos, pedazos, alas desplumadas, de libros y miradas, y un poco de amor, y a lo mejor todo,
de esa mujer que amo. Ese es el poema. Bueno, Efrén, muchas gracias por tu tono poético, por tu voz, por compartir con nosotros tu poesía, tu experiencia, tus años de trayectoria, tu labor como docente, como historiador y ese bagaje que nos has traído y nos has compartido amablemente. Leuquemia Literaria, el equipo, en nombre de todo el equipo, te agradecemos infinitamente, Efrén, muchas gracias por estar aquí con nosotros, agradecer a la gente que se conectó, pero sobre todo agradecerle a la gente que se quedó con nosotros durante esta hora y 45 minutos de programa, Efrén. Entonces, para que te despidas del público. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido rico haber estado acá. Disfruté un poco leyendo, recorriendo, rememorando aquellas cosas que hacía tiempos no experimentaba. A ustedes muchas gracias por invitarme, a las personas que han estado. Ojalá tengan la posibilidad de alguna vez de conocer esos libros. ¿Dónde se pueden encontrar esos libros? ¿Dónde se pueden encontrar? Estaban en la librería Lerner en Bogotá. Ya no sé si aún queden ejemplares, pero hay algunas ediciones, sobre todo esos dos últimos libros, el de 2018 y 2020, son libros que ya se pueden conseguir fácilmente en Bogotá. No sabes si están en las librerías. ¿Cómo así, Efrén? ¿Y qué pasa con las regalías? No, estos libros, Humberto Eco en su péndulo de Foucault nos habla de los autores autofinanciados. Sí. En su famosa editorial que crea, la editorial Garamond. Aquí nos habla de los autores que cuando carecemos de editores debemos sacar dinero de nuestro propio bolsillo. Entonces, no hay como Leuquemia Literaria, que es un proyecto autofinanciado. Sí. Entonces estamos acá entre autofinanciados. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente al público que estuvo aquí con nosotros, Efrén. Y bueno, para terminar de pronto con una frase de Walter Benjamin, diciéndole a todos que bueno, que sigan caminando, que hay que creer en la esperanza, hay que creer, como decía Eduardo Galeano, primero que hay un mundo posible, en la barriga de este horrible mundo hay un mundo, otro mundo mejor posible, hay que seguir soñando. Y para terminar, como decía con la frase de Walter Benjamin, ser feliz significa poder percibirse a sí mismo sin temor. Esperamos nosotros como colombianos y también como ciudadanos del mundo, esperamos que llegue ese día en que en Colombia todos nos podamos percibir sin temor y sin horror. Un abrazo para todos, un abrazo, Efrén, muchas gracias. Yo los dejo con un poquito de Silva y Villalba. Saludos y hasta siempre. Muchas gracias a todos. Silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas. Silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas. Vive el viento en los aeros.
desmoronarse las tapias y a sus puertas cabecean combatidas por el viento las atas